escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. La educación popular es una pedagogía crítica, es una dimensión pedagógica de las resistencias de los movimientos sociales, populares y como tal parte y se basa en la creación colectiva de conocimientos, en la relación teoría-práctica, en la rabia, en la esperanza, en la indignación frente a lo que sucede en el mundo y en la decisión y la voluntad de transformarlo. Mi nombre es Sebastián, estamos acá en el Bachillerato Darío Santillán, que pertenece a una organización política, es el Frente Popular Darío Santillán. Paulo Freire fue un educador brasileño que sobre todo empezó a pensar la educación a partir de la experiencia de los mediados del siglo XX, cuando entendió que el analfabetismo, por ejemplo, en el que estaba sumida una gran parte de la población brasileña, era un elemento que actuaba en contra de la posible politización de las luchas populares. Incluso en ese momento empezaba a darse el voto, a extenderse el voto universal, pero no era para los analfabetos. Escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. Creó un método distinto de alfabetización, que era la posibilidad de aprender a leer y a escribir el mundo y en esa relectura poder pensarlo y aportar a transformarlo. El bachillerato en realidad es una escuela para adultos, para gente jóvenes y adultos a partir de los 17 años que quieren terminar su escuela secundaria. Tiene diferencias con la escuela formal, que nosotros nos organizamos entre todos y entre todos construimos este espacio que podemos llamar escuela. Digamos, no tenemos jerarquía, no tenemos directores, no tenemos secretarios, el estudiante tiene su propia voz. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y el proceso de aprendizaje de los individuos tiene múltiples elementos que lo constituyen. El principal, a mi entender, es la experiencia de vida, el lugar y el contexto en el que se encuentra ese individuo, las relaciones sociales en las que está de alguna manera desarrollando su experiencia y por supuesto también en lo que pueda acceder al diálogo con el conocimiento construido socialmente e históricamente desde distintos lugares. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte, como compañero, amigo, hermano. La diferencia entre la educación popular y la educación formal tiene que ver sobre todo con el objetivo. La educación formal tiene mucho que ver con la reproducción del sistema existente, de dominación, como decía antes, de múltiples opresiones. Tiene que ver también con un sistema construido para amplificar la cultura dominante al servicio de intereses clasistas, históricos, que de momento pueden ser las transnacionales, las oligarquías, la burguesía local, es decir, es una educación que tiene relación con el sistema de poder. La principal diferencia que tenemos en el bachi con respecto a lo que es la educación formal, digamos, es que nosotros lo organizamos por un lado de manera autogestiva. Tenemos asambleas una vez cada 15 días donde se refirman los acuerdos del bachi. Nuestra propia currícula es reafirmada en evaluaciones, en asambleas, en reuniones de profes, donde vamos evaluando qué es lo mejor, qué funciona mejor. Por otro lado, está basado en lo que es la pedagogía de la educación popular, que es definida como un proyecto político pedagógico para nosotros, es avanzar a la construcción de un conocimiento que sea de forma colectiva, ¿no? Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío, solo. Básicamente dos grupos grandes heterogéneos que se forman, que es los pibes que recién acaban de terminar el secundario, acaban de dejar, el secundario hace unos años, y gente adulta que dejó el secundario hace muchos años, incluido compañeros que vienen de otros países, como Perú, Bolivia, Paraguay, que muchas veces tienen la problemática de haber terminado sus estudios, pero no tener los certificados suficientes y no poder conseguir, digamos, avanzar hacia una carrera universitaria o avanzar hacia otras mejores posibilidades de vida. Lo importante de la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse.
Hay una escuela que es la que conocemos, la que se formó históricamente en la Argentina, que tiene la marca de una pedagogía liberal, básicamente, de retransmisión de la búsqueda de construir una nación determinada, pero también hay experiencias de escuelas distintas. Es una pedagogía de la pregunta, no una pedagogía de la respuesta, no es una bajada de línea, no es un rellenar conocimientos y venir a imponer nosotros qué es lo que se tiene que pensar, sino justamente es construir pensamiento. El individuo, los seres humanos, lejos de ser lo que muchos han creído, recipientes vacíos, recipientes que hay que rellenar, ya sea con saberes o con alimentos, o sea, para formar, son seres que están permanentemente creando y recreando su manera de estar en el mundo. Desde pequeños y pequeñas además son seres completos. Digo esto porque hay muchos que piensan que los niños son proyectos de personas. No, los niños y niñas ya son seres humanos con todas esas características, con una mirada del mundo, con una opinión sobre el mundo, que muchas veces un mundo adultocéntrico desconoce y rechaza, ¿no? Cree que esa famosa frase de que los niños son el futuro, ¿no? Son el presente. Entonces, esos niños, niñas, o ese adolescente, o ese joven, o esa mujer, o ese anciano o anciana, porque también en esta sociedad el anciano o la anciana también son ya la parte descartable muchas veces de la sociedad, son seres que tienen mucho para entregar a un colectivo, que en sí mismo tienen un montón de elementos desde saberes, como decía antes, hasta experiencias, hasta potencialidades, hasta capacidades, que la mayor parte de las veces no están descubiertas ni siquiera por sí mismos. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz.